Chile está en peligro. En un peligro tan grave, tan mayúsculo y con tantas interrogantes y aristas que considero un deber tener una clara definición sobre el plebiscito próximo y no caer en la irresponsabilidad de votar en blanco, de votar en nulo o no votar. En los siguientes minutos les pido que me permitan explicar el por qué considero necesario que gane la opción a favor el próximo 17 de diciembre. Yo considero que estamos peor que la Unidad Popular. Hay gente que podría decir, ¿existió en la historia de Chile algo peor? Sí, existió. El historiador Benjamín Vicuña Maquena define el más difícil periodo hasta ahora de Chile, que fue después de la batalla de Maipú. La define como la guerra a muerte. En un periodo de más o menos 10 a 15 años, Chile entero, que era un país mucho más pequeño, se vio sometido a las más terribles vejaciones, a las más espantosas acciones de terrorismo que abarcaron por lo menos desde Talca hasta Concepción. En esta guerra a muerte se unieron personas que estaban a favor de la monarquía, soldados que habían huido de la batalla de Maipú, delincuentes, los famosos hermanos Pincheira, mapuches que estaban a favor de la monarquía española conforme a acuerdos vigentes anteriormente, y todo esto dirigido por un traidor llamado Vicente Benavides. Hubo actos de matonaje, violaciones, raptos de mujeres, quemas de sembradíos, asaltos a ciudades, de una etapa tan espantosa que, según Benjamín Vicuña Maquena, fueron secuestradas más de 20.000 personas. Este movimiento alcanzó incluso a las fronteras con Argentina. Hubo que mandar tropas dirigidas por don Ramón Freire, por don Manuel Bulnes, para después de muchos años, de mucho sufrimiento y de muchas muertes, comenzara Chile a tener un camino más seguro, porque las instituciones de la monarquía española estaban obsoletas. Hubo que construir este nuevo Chile, y este Estado de Chile era débil. Este sufrimiento se debió en gran medida a un Estado que no era capaz de imponer su autoridad. ¿Y qué nos pasa hoy día? Por razones distintas, porque ya hace 200 años que no están aquí los españoles, más o menos estos últimos 20 años, la clase política en forma transversal se ha dedicado a minimizar el poder del Estado. El problema no es solamente que las leyes puedan o no puedan ser fuertes. El problema está que aquí las leyes no se aplican. Aquí hay un perdonazo para todo el mundo. Aquí tenemos una falta de respeto a la autoridad inconcebible, donde los hijos le faltan el respeto a los padres, donde los pupilos le faltan el respeto a los profesores, donde las personas en general le faltan el respeto a la policía y también le faltan el respeto a las autoridades en general. Yo he llamado a este periodo la Segunda Guerra a Muerte de Chile. ¿Cómo se va a solucionar? No tenemos a Ramón Freire ni a Manuel Bulnes. Aquí no estoy insinuando para nada que saquemos tropas a la calle. Esa solución no es la que Chile requiere. ¿Cuál es la solución entonces? Veamos primero las similitudes que yo considero. Ahora, en un Chile más grande, con mucha más población, esta Segunda Guerra a Muerte está abarcando prácticamente desde Arica hasta Punta Arenas. Tenemos cárteles de narcotráfico en todo el país, tenemos terrorismo en la Araucanía y tenemos en general una ola de raptos, de crímenes que no viene al caso que les señale porque ustedes lo ven todos los días. Además, tenemos caos en las empresas, cesantía, la gente tiene miedo de perder su empleo, el dinero no alcanza. Uno puede decir perfectamente, ¿estamos o no en una Segunda Guerra a Muerte cuando tenemos turbas que saquean supermercados?
Cuando tenemos quiebras masivas, por ejemplo, en el sector de la construcción, un sector vital para que el país se mueva. Cuando tenemos crisis inmensas en las empresas mineras que mueven la economía del país. Y cuando además, para terminar y no aburrirlos, cuando está proliferando en Chile la cultura narco en las poblaciones y por supuesto la corrupción en todo el Estado, incluyendo también las municipalidades. Ustedes podrán preguntarse, ¿y cómo se superó esta guerra a muerte? Bueno, no fue fácil. De partida, tuvimos que hacer una batida militar, policíaca. El traidor Benavides fue finalmente ajusticiado. Hubo que combatir a los sectores mapuches, no todos, que estaban a favor de la monarquía. Hubo que combatir a la banda de los Pincheiras. Y todo esto significó sacrificio, sangre y muerte, lamentablemente. Ahora, yo no quiero que para mi país esto sea de igual manera. Finalmente, se diseña una constitución. La famosa constitución de 1833, que consagra muchas libertades, amplía el derecho a voto y realmente a partir de ahí y con la intervención del ministro Diego Portales se forma un Estado más sólido, más ordenado, por supuesto, palabra que a alguna gente no le gusta, un Estado con autoridad. Ahí se empieza a construir Chile. Nos hacemos la pregunta, todos estos elementos tan caóticos que todos sabemos, ¿cierto? Tan similares a la Primera Guerra Muerte, ¿de qué manera va a terminar? Por supuesto que no va a ser con un solo elemento. Por supuesto que no va a ser que con el triunfo de la opción a favor llegue de nuevo la calma y el orden. Pero sí un elemento. Esta Constitución garantiza que las instituciones del Estado funcionen y crea nuevos organismos del Estado, como veremos en unos minutos más. No fue gratis, por supuesto, todo este proceso, y en definitiva, aunque no estaba directamente conectado, hubo gente que fue asesinada, como el ministro Diego Portales. Sin embargo, con la Constitución de 1833, tuvimos 60 años de paz y tranquilidad en el país, con, por supuesto, los vaivenes históricos que todos podemos conocer, hasta la Revolución de 1891. Este video no incluye un análisis profundo de la propuesta de nueva Constitución que se va a votar en diciembre 17. Es un texto largo y que además ustedes lo pueden bajar, lo pueden tener quizás en sus manos y lo pueden leer. Capítulos más, capítulos menos, no es conveniente para el país que la opción en contra gane, porque simplemente este caos, esta guerra a muerte va a continuar. Las fuerzas que están en contra del Estado de Chile, las fuerzas que quieren destruir, y lo dijeron, que iban a refundar Chile, están esperando la oportunidad para que gane el en contra, y en el Parlamento, con sus manipulaciones históricas que todos conocemos, van a ingresar de nuevo artículos para que sea la Constitución refundacional que ellos quieren y van a estar los siguientes 5 años, 10 años, 20 años, 30 años. ¿Usted quiere eso para el país? Yo no lo quiero. Por otro lado, justamente la opción a favor pone fin a este circo constitucional, donde grupos siempre están hablando de una asamblea constituyente y no van a parar hasta que, según ellos, la consigan hasta la victoria final. ¿Y quién va a pagar las consecuencias? Nosotros y las siguientes generaciones, nuestros hijos, nuestros nietos. O sea, si no logramos una tranquilidad con la nueva Constitución, no vamos a tener la capacidad de vivir en paz. Yo no quiero eso para mi país. No quiero más pobreza en las personas. Cada día aumentan más los pobres. Sectores importantes de la clase media están siendo hoy día derechamente más pobres. Tenemos estancamiento económico, tenemos una delincuencia desbordada en todos los ámbitos, tenemos por supuesto narcotráfico y tenemos terrorismo en gran parte del país, no solo en la Araucanía. Tenemos inmensos robos de agentes del Estado, conocidos por todos ustedes, tenemos robos también en sectores empresariales
Incluso robos en las Fuerzas Armadas y policías, ¿por qué no decirlo? Existe, a mi juicio, un plan organizado, conocido desde el extranjero, para destruir el Estado de Chile. Ese es el punto vital, más allá de que si se dice esto o se dice lo otro en la Constitución. Tenemos que tener una Constitución fuerte para que por medio de ella podamos recuperar el orden, la estabilidad, la seguridad y la autoridad. Ese para mí es el punto principal. Y como les conté, fue la Constitución, llamada a veces autoritaria, de 1833, la que permitió que este periodo de anarquía llamado de guerra-muerte se transformara en un periodo de paz y estabilidad por los siguientes 60 años. Una Constitución no arregla todos los problemas del país. Una Constitución no va a garantizar que todos estemos contentos, que se cumplan todos los derechos, de que todos tengamos trabajo. Nos garantiza una estabilidad en las reglas del juego. Nos garantiza las reglas de convivencia. Y lo que está en juego hoy día, por sobre todas las cosas, es la convivencia entre nosotros. Recuerden que hubo personas que anunciaron, cuando llegaron al gobierno, que iban a meter al país inestabilidad. Esa fue la oferta. Yo la recuerdo perfectamente. Es decir, que aquí ellos no quieren orden. Les conviene el desorden, les conviene el caos, les conviene agudizar las contradicciones, porque de esa manera ellos van ganando con sus propuestas y con sus proyectos ideológicos. Una constitución que, como cualquier otra, no va a arreglar todos los problemas del país. Pero, lo que yo estoy seguro, que si ganan a favor, tendremos una constitución que nos va a dar garantía para los siguientes 30 a 50 años en el país. Eso es lo que yo estoy planteando. Bien, ¿ganaremos otras cosas? Claro, vamos a ganar muchas cosas que hoy están como en el aire, como que se suponen, como que parece. Vamos a garantizar la libertad en el uso de los recursos de las pensiones. Está en la Constitución. Porque este gobierno y todos sus amigos han hecho todo lo posible, y estaba puesto en el anterior proyecto fracasado, donde las pensiones iban a pasar al Estado. En esta propuesta, las pensiones se garantiza que sean de propiedad del pensionado. Se va a garantizar la libertad de optar en educación, porque estos grupos siempre han querido destruir la educación privada. Se va a garantizar que las personas puedan optar entre un colegio público o en un colegio privado. De la misma manera, se va a garantizar las opciones en salud, en el área privada o en el área pública. Si tenemos eso garantizado, ya el país va a mantener su estabilidad, porque tenemos que ser libres para elegir. No puede ser que nos impongan que todo debe estar a cargo del Estado. Y todos sabemos históricamente, y hay otros países de ejemplo, que el Estado en realidad no es un buen administrador de servicios. Finalmente, los capitales de trabajo de las empresas públicas son robadas por los políticos que están a cargo del gobierno. Eso lo hemos visto siempre. Este gobierno está en contra. Y por tanto, para mí, es una gran señal. Este gobierno dirigido por personas arrogantes, personas irresponsables, están en contra y nos han mentido descaradamente que ahora la opción es la constitución que ellos habían rechazado. Dijeron que cualquier constitución hecha en democracia era superior a la hecha por los cuatro generales. Y ahora resulta que se dan una vuelta a carambola con un descaro increíble y dicen que esta constitución es mejor que la propuesta nueva. Saque usted sus conclusiones. Esta gente es campeona para manipular las palabras y para falsear la historia. Una vuelta de carambola con un descaro y una falta de coherencia y de moralidad increíble. ¿Se le puede creer a este gobierno que hace un año decía que esta constitución tenía que ser eliminada y que incluso no se podía gobernar con ella, y ahora resulta que sí se puede gobernar? ¿Es creíble? Este gobierno llegó al poder de la mano del terrorismo. Llegó al gobierno por medio de una insurrección social que ellos dijeron que era espontánea. Este gobierno premió a los terroristas y les dio pensiones vitalicias. Los parlamentarios del Frente Amplio y Partido Comunista, cuando fueron oposición, obstaculizaron en el Congreso todas las leyes antidelincuencia y antiterroristas.
Y ahora están pidiendo disculpas. Esta nueva constitución va a poner término a este caos y nos ofrece un orden y una estabilidad como no hemos tenido en los anteriores 20 años en este país, en lo que yo he llamado la Segunda Guerra Muerte. Les voy a recordar que el Poder Judicial ha dictaminado 14.000 expulsiones de inmigrantes ilegales, donde la gran mayoría han cometido delitos o son delincuentes derechamente. No han sido cumplidas por este gobierno. Hace poco apenas se fueron 60 personas. Calculen ustedes lo que se va a demorar en expulsar a 14.000 personas, para que vean la negligencia y el poco interés que tiene este gobierno en que de una vez por todas se acaben los problemas de delincuencia. Este gobierno hace caso omiso del Poder Judicial. Este gobierno hace caso omiso de la opinión pública. A este presidente no le gustan las noticias, porque él anda en bicicleta tranquilamente dice que no pasa nada. O sea, así estamos. Esa es la diferencia entre los que estamos acá todos los días viviendo y la cúpula que vive en una burbuja donde el mundo es maravilloso. En la nueva constitución será un delito entrar ilegalmente al país. Ojo que una vez más, este gobierno, los parlamentarios, cuando estaban en la oposición, se negaron a incluir una ley que dijera que era un delito entrar al país de forma ilegal. ¿Cuánto sufrimiento nos habríamos ahorrado? ¿Cuántas muertes de jóvenes, de niños? ¿Cuántos robos? ¿Cuántos accidentes? Si toda esta gente simplemente nunca hubiera podido entrar al país. Si no gana la opción a favor, el gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Y todos sus grupos políticos van a intentar, a través del Congreso, una vez más, insistir con sus refundaciones, con su apología a la inmigración ilegal, y en el fondo como país vamos a continuar con esta segunda guerra a muerte, con un desenlace que yo no me atrevo a anunciar, pero considero que va a ser dañino para todos nosotros. Sinceramente considero que si no ganan a favor, tendremos un Estado cada vez más débil, el país se va a seguir destruyendo y tendremos caos social y, por supuesto, pobreza por las siguientes décadas. Eso es lo que yo creo. Para mí es una total irresponsabilidad votar en contra, porque se le da el gusto a este nefasto e irresponsable gobierno. Si usted vota igual que los irresponsables de este gobierno, es decir, va a votar al gusto del Frente Amplio y del Partido Comunista. No se le olvide. ¿Será usted entonces el responsable del caos social, económico y político de los siguientes 10 años o 20 años por lo menos? Va a ser suya la responsabilidad si se mantiene o aumenta la violencia en el caso de que gane la opción en contra, si se aumenta el narcotráfico, si se aumentan los crímenes, la pobreza y el descontrol migratorio. Esto está en sus manos para que lo piense bien cuando vaya a emitir su voto el próximo 17 de diciembre. Los que estamos en contra de este gobierno debemos votar a favor, porque Boric estuvo con el otro proyecto y claramente, sabemos todos, no le gusta la nueva constitución. Este es un proyecto que tiene total legitimidad. Se cumplieron todas las reglas establecidas por la ley y fue organizado y llamado por el Congreso el que tiene potestad constituyente. Aprobar la nueva constitución cierra las discusiones sobre la constitución de la dictadura. Nos permite transitar a un nuevo ciclo social, económico y político para el país. Algunas personas interesadas de este gobierno, por supuesto, del grupo de izquierda, dicen que la propuesta es un retroceso. Esto es muy importante, amigas y amigos, porque retroceso para las conveniencias de ellos, para lo que ellos quieren imponer. Por tanto, si ellos consideran que es un retroceso, les garantizo para todos nosotros que es un avance. Estas personas, que ya las conocemos, usan el lenguaje al gusto de ellos. Usan el lenguaje de tal manera que muchas personas incautas, ingenuas, inocentes, les creen. Pero en el fondo, por sus obras los conoceréis. Aquí ustedes ven cómo tienen en 2 años semi-destruido a este país. Recuerden, ellos prometieron destruir el neoliberalismo y nunca, jamás han dicho que van a desistir en este propósito.
Para ellos, su gran objetivo es tener el control del Estado, tener el control de las pensiones, el control de la salud, de la educación. ¿Para qué? Para tener ellos el control de nuestras vidas. ¿Usted desea eso? Vamos ahora a lo prometido al principio, que es dar una pincelada de lo que yo considero que son los elementos más destacables de la propuesta de nueva Constitución. Por supuesto, ustedes, como les dije antes, pueden leerla con calma, todavía tenemos tiempo para hacerlo. Se ha discutido mucho este artículo número 1 que habla de un Estado social, democrático, de derecho. Alguna gente ha caído en la trampa y ha pensado que esto es socialismo. ¿Por qué? Porque es una palabra muy usada por la gente de izquierda. Sin embargo, hay que leer el fondo, lo que dice el articulado. ¿Qué dice? No es como se entendía en el antiguo proyecto, que era una lista interminable de derechos, redactados en forma ambigua. La mayoría de ellos, imposible de cumplir. ¿Por qué? Porque se destruía el libre mercado. Esta Constitución no destruye el libre mercado. Y los derechos van a ser mezclados entre servicios dados por el Estado y servicios dados por privados. Por tanto, es absolutamente distinto. Se está incluyendo y entendiendo que el Estado puede dar servicios que los da, buenos o malos, y los privados también los pueden dar, porque en la anterior propuesta se estaba destruyendo la posibilidad de que los privados dieran servicios. Por tanto, la palabra es la misma, pero el contenido es totalmente distinto. Por favor, consideren esto. También se dice, no es que no hay derechos, hemos perdido los derechos. No es así. Esta nueva Constitución establece derechos progresivos. ¿Por qué? Porque los derechos se tienen que dar en la capacidad que tenga el país para poder otorgarlos. Se establecen derechos sociales, se establecen derechos a un medio ambiente limpio, se establece derecho al trabajo, se establece derecho a la vivienda, se establece libertad de culto, se establece libertad de expresión. O sea, todo lo que una Constitución moderna, que de ninguna manera se puede decir que es de derecha, establece. Por tanto, no se puede decir que esta Constitución sea del gusto únicamente de los empresarios o de la derecha. Continuemos. Importante, esta nueva Constitución establece las bases de un mejor Estado. Porque el problema del Estado débil es lo que nos tiene en gran parte en esta situación. Se crea una agencia nacional contra la corrupción, que actualmente no existe. Se reduce el número de diputados. Importante, los condenados por penas aflictivas no podrán ejercer cargos públicos. Si aquí hemos tenido parlamentarios, hemos tenido alcaldes, hemos tenido ministros que han tenido problemas con la justicia, han sido condenados y no le pasa nada. Ahora no se va a poder hacer. Sistema previsional. Se garantiza la propiedad de los fondos previsionales. Importante, se garantiza la inexpropiabilidad de los fondos previsionales. Porque en la anterior propuesta eso era ambiguo, se podía hacer, no se podía hacer. La idea, por supuesto, era que pasara todo al Estado, ¿cierto? Es importante, se garantiza que los fondos de pensiones son heredables. Todo esto usted lo puede ver al leer el articulado de la nueva Constitución. En seguridad, importantísimo, se crea una defensoría de las víctimas, porque hoy día eso no existe. Se crea una policía fronteriza. ¿Por qué es importante esto? Una policía especializada, con tecnologías y con recursos para tener un real control de la frontera y para poder hacer que las personas que no deben entrar a este país porque son indiciables delincuentes no entren. Hoy día eso no sucede. Se excluye de la actuación pública a personas o instituciones que promuevan la violencia, que inciten a la violencia o usen la violencia. Porque hoy día han habido partidos, claramente, los partidos del Frente Amplio y el Partido Comunista estuvieron totalmente de acuerdo con el famoso estallido social, ¿recuerden? La insurrección, y entonces nadie los castigó porque no estaba prohibido en la actual Constitución. Ahora no lo van a poder hacer. Y si lo hacen, simplemente se van a tener que ir a su casa porque eso no se va a permitir. Ahí estamos construyendo un Estado ordenado, un Estado con orden y con seguridad. ¿Se dan cuenta? En la salud, se crea un plan universal de salud sin discriminaciones y se va a ofrecer, una vez más, como ya lo dije, tanto por instituciones públicas o privadas.
Se permite lo que antes no existía, la creación de leyes mediante iniciativas ciudadanas. Porque hasta ahora solamente los partidos políticos son los que han podido crear leyes. Y entonces ahí está el país, porque hacen las leyes simplemente al gusto de ellos. Importante, en algunas áreas como pequeñas ciudades, en municipalidades, o en provincias o sectorialmente, se permite que hayan plebiscitos para definir por mayoría ciudadana, esto aumenta la democracia, lo que le conviene o no conviene a una localidad, porque antes simplemente, hasta ahora, está al arbitrio de la autoridad de turno. Pero ojo con la propaganda. Hay personas que se están prestando para decir que se eliminan los derechos de las mujeres. Esto es totalmente falso. Que se elimina el aborto en 3 causales. En ninguna parte se dice. Que se garantiza la vida, ¿o acaso ustedes creen que una constitución de un país va a garantizar la muerte? Les voy a contar algo que leí hace poco. En un panfleto que me llegó, decía que si ganan a favor, los narcotraficantes van a quedar libres. Están mintiendo en forma descarada. No acepte esto. Bueno, por supuesto que hay unos aspectos que pueden ser ya muy largos, donde el discurso de la izquierda y de este gobierno es que hay que aumentar impuestos. Para mí, uno de los grandes misterios de la gente de izquierda es que he conversado con ellos, tengo amigos de izquierda, fui compañero de universidad de la autora Carmona, por ejemplo, o sea, no es que yo no los conozca o yo no hable con ellos. No pueden entender que al bajar los impuestos, precisamente el empresario va a poder invertir más que se le suben los impuestos. Al poder invertir, se van a generar nuevas fuentes de riqueza y, contradictoriamente, entonces, al crecer la economía, el Estado recauda más impuestos. El Estado recauda más impuestos al bajarlos, no al subirlos. Y acá, otros elementos que tiene la Constitución, que tienen que ver con que se van a reducir los impuestos, ojo, que tengan que ver con los gastos objetivamente necesarios para la vida, y estos impuestos serán deducibles. Cosa que anteriormente ninguna propuesta de Constitución lo había considerado. Por tanto, ¿cuál es la idea? Que paguemos menos impuestos para que el país obtenga más riqueza y salgamos de esta pobreza en la que estamos como país. Bueno, otro aspecto que ustedes conocen, por ejemplo, como el no pago de contribuciones a la primera vivienda. Y también se ha definido, lo que nos ha destacado a la gente en contra porque no le conviene, que el agua será un bien nacional de uso público. Amigas y amigos, yo realmente considero que votar en contra significa simplemente votar por la continuación del caos social. Votar en contra significa continuar en la incertidumbre política. Votar en contra significa estar a favor de la pobreza y de que se mantenga la economía estancada. Para mí, votar en contra significa votar a favor de los que apoyan la violencia y los que están a favor de la inseguridad en las calles. Votar en contra significa darle el gusto a los octubristas y a sus socios comunistas y frente amplistas. Y ya sabemos de qué son capaces. Ninguna constitución es perfecta. Ninguna constitución de Chile ha sido perfecta. Pero al tener por fin una nueva constitución redactada en democracia, ya no podrá seguir llorando por la constitución de los 4 generales. Al tener una nueva constitución, comenzaremos a reconstruir este país. Por cierto, habrá que perfeccionarla. Siempre ha sido así. ¿Qué duda cabe? No olviden, los entusiasmados con el votar en contra, si ganan, van a modificar la actual constitución y van a querer imponer de nuevo su proyecto refundacional, socialista y estatista. No diga usted después que nadie le explicó. Lo que a mí más me interesa, para terminar, es que en definitiva, muy sinceramente, no creo que una nueva constitución, por muy buena que sea, por muy perfeccionada que sea, tenga realmente efectividad si nosotros no tenemos un cambio de conciencia. Una constitución fundamentalmente nos garantiza en el plano de la legalidad la convivencia social. Si no practicamos la empatía,
si no desarrollamos habilidades blandas, si no respetamos a las personas, si dejamos de ofender al que piensa distinto y realmente reconstruimos este país pensando que este país es para todos y no solamente para algunos, creo que podría haber alguna esperanza en el futuro para este país. Muchas gracias.